Bueno, comenzamos la sesión del día de hoy con una aplicación de los espacios con producto interno. Esta aplicación se conoce como producto vectorial o producto cruz. El producto punto o producto interno es el que menciona en ese video que está grabado para que si no lo han visto, por favor lo revisen y que utiliza bien sea esta notación U punto B igual a la sumatoria de todos los términos de la forma componente diésima por de U, componente diésima de B, ¿cierto? Desde I igual a 1 hasta N. Bueno, o también en forma general escribe con la simbología, con corchetes puntiagudos, U, B, esto es una función que entrega un único número, un único resultado, y que, bueno, tiene básicamente esta misma definición, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos sirve para eh, productos de vectores en Rn, pero ya para lo que son productos escalares productos internos escalares en polinomios o con matrices. Pues bueno, sobre la parte final de ese video, ahí se trabaja cómo hay que aplicar esa función producto interno para obtener el número que se pide cuando se trabaja con un par de matrices o con un par de polinomios. Entonces, por favor, insisto, revisar este video completo. Bueno, ahora veamos por acá el taller. Voy a dejarlo abierto, el taller que se entrega, el primero de los dos que hay que entregar para este corte, álgebra, talleres, tercer corte, taller A. ¿Listo? Bueno, de este taller, como siempre, hay videos guía, listo, espacios con producto interno. Hoy vamos a empezar a trabajar las transformaciones lineales, pero el primer tema de hoy tiene que ver con esta simbología, esta estructura, esta construcción. Esto es producto cruz. Estos puntos, 6, el 7, el 8, el 9, esto tiene que ver con producto cruz, hasta el 7, 5, 6, 7, con producto cruz. Bueno, entonces comencemos a desarrollar lo que hoy nos toca trabajar, producto vectorial o producto cruz. El producto cruz, eso sí, hay que advertir, única y exclusivamente se aplica, es de único uso o de única aplicación en el caso de Rn, es de única aplicación para vectores en Rn, en particular con n igual a 3. Entonces, es de única aplicación para vectores en R3. No se puede aplicar el producto vectorial para vectores en dos dimensiones o en cuatro dimensiones, y mucho menos para matrices o polinomios. Entonces, sean dos vectores, vamos a definir un primer vector U, que como estamos acostumbrados, si es R3, tendría componentes U1, U2 y U3. Defino otro vector, el B, con componentes B1, B1, B2 y B3. Pero para efectos prácticos voy a utilizar la clásica notación que usan los físicos en ingeniería, y es que a estas tres componentes, X, Y, Z, Y, Z, ¿cierto? Tres dimensiones, los acompañan esas cantidades escalares U1, 2, 3, B1, B2, B3, las acompañan con
los famosos vectores unitarios. Es decir, que en no, en el espacio tridimensional, eje X, eje Y, eje Z, cada uno de estos ejes viene direccionado por un vector con magnitud igual a 1, magnitud o norma igual a 1. El vector que gobierna el eje X o que dirige el eje X se llama Y, el que dirige el eje Y se llama J y el que dirige el eje Z se llama K. Y se caracterizan por tener este símbolo, ese gorrito ahí encima, que es lo que los define como vectores unitarios. Su norma es igual a 1, vectores unitarios. Entonces, cualquier vector de esta forma, que es a la que estamos acostumbrados a trabajar, puede escribirse con vectores unitarios como U1 en I más U2 en J más U3 en K. Típica notación de física para ingeniería. En este caso, el otro vector sería con B, ¿cierto? B1 en I más B2 en J más B3 en K. ¿Y por qué escribirlo de esta manera? De cualquiera de las dos formas, sabe uno que el concepto no cambia, significa lo mismo, pero de esta manera tiene sus ventajas y vamos a ver cuáles. Vamos a definir el producto vectorial o producto cruz mediante un determinante. Este determinante, como trabajamos este concepto a comienzos del corte anterior, ¿cierto? Guarda alguna similitud y dice que el determinante para el producto cruz entre los vectores U y P viene construido de la siguiente manera. Viene construido de la siguiente manera. Bueno, es un determinante de tercer orden. Es un determinante de tercer orden. 3 por 3. La primera fila está conformada precisamente por esos vectores unitarios. El vector I, el vector J y el vector K. La segunda fila va a venir conformada por las componentes o elementos que tenga el vector U. Izquierda a derecha, el primero que uno encuentra, el U. Aquí entonces pondré U1, aquí U2 y aquí U3. Y la última fila es el que tenga, las componentes que tenga el vector B. Vector B viene con B1, con B2 y con B3. Entonces, ¿cómo hay que plantear los tres determinantes? Los tres determinantes se plantean de la siguiente forma. Habrá un primer determinante que es de segundo orden, que irá a lo largo de la componente I. Un segundo determinante, que también es de segundo orden, a lo largo de la componente J. Y un tercer determinante, también de segundo orden, que va a lo largo de la componente K. Los signos que preceden a estos tres determinantes son los mismos signos que uno trabajaría en el método de cofactores. Aquí irá positivo, aquí irá negativo y aquí irá positivo. Y los elementos son los que uno obtiene cuando aquí para este primer vector unitario I, no lo señala y elimina toda la fila y toda la columna que le corresponde. Es decir, si elimino esta fila y esta columna, quedan estos cuatro elementos, U2, U3, B2, B3. Esos cuatro elementos son los que voy a colocar acá y en ese orden. U2, U3, B2, B3. Para los elementos que van en el segundo determinante, hago lo mismo, pero ahora señalando el vector unitario J y eliminando toda su fila y toda su columna. Luego, los elementos que coloco son U1, U3 y B1, B3 en ese orden. Así que aquí escribo U1,
U1, U3, B1, B3. Por último, para el elemento K, me paro sobre la matriz, elemento K, tacho toda la fila, tacho toda la columna y me queda U1 y U2, B1, B2. Esos cuatro números los ubico acá, U1, U2, B1, B2. Esa es la construcción muy parecida a la de los cofactores, ¿cierto? Que ustedes también trabajaban en el corte anterior, para calcular el determinante que produce el vector producto cruz. Como su nombre lo dice, producto vectorial, la respuesta no es un número, no es un escalar, sino un vector, un artefacto con tres componentes. Esta la del I, esta la del J y esta la del K. Entonces, esas tres operaciones uno se las puede aprender de esta manera, como acabé de explicarles, ¿cierto? Mediante la construcción del determinante y haciendo uso también de los vectores unitarios, ¿sí? O también se la puede usted aprender de esta manera, haciendo ya las operaciones. Dice que la primera operación daría, bueno, es un determinante de orden 2, que se operan este por este y este por este, se restan U2, P3 menos P2, U3, paréntesis, componente y unitario. Luego va un menos, este por este, se restan, queda U1, P3 menos P1, U3 a lo largo del unitario J. Y por último, este por este. Entonces está U1, U2, B2, 1, B2 menos B1, U2 y va a lo largo de la componente del unitario J, del unitario K, perdón, de la eje Z. Esta es una forma entonces, como les decía, esta es otra forma, pues ya he desarrollado los tres determinantes, o esta es otra forma, ¿cierto? Entonces ya uno omite escribir los tres vectores unitarios y en su lugar pues usa las clásicas separaciones con comas. U2, B3 menos B2, U3, que fue el primero que tuvimos acá, no se le pondría I sino comas. Este de acá significa que este menos le cambia signo a este y a este, ¿no? Por lo tanto ahí colocaría menos U1P3, menos por menos más, P1U3, ahí iría la coma en vez del segundo vector unitario. Y el último, U1B2 menos P1U2. Esta sí sería la clásica escritura que nosotros acostumbramos ya a manejar para vectores en tres dimensiones. Bueno, en la práctica, cualquiera de las tres formas, esta o esta, pues es válida para operar dos vectores en producto cruz. Entonces, por ejemplo, Profe, vamos, qué pena, ¿sí? profe, Entonces, qué pena con usted. dígame, ¿Será que de pronto, por favor, podría subir un poquito la pantalla para alcanzar a escribir? claro, Gracias. hasta acá, ¿sí? Listo, tómele captura y procedamos a resolver uno de los ejercicios que están en el taller, precisamente. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, este es el taller. Estos son demostraciones. Listo, aquí dan su video guía. Lagrange, Jacobi, Parseval, Bessel, listo, demostraciones. Este, este de acá, veamos, este de acá. Dice, considera un vector general U1B, 1W, listo, tres vectores generales en L3 y hacer esta demostración. Bueno, esa demostración no la voy a hacer, voy a hacer trabajar el P, que es el que tiene números. Entonces toca interpretar, ¿cierto? Estas dos figuras con los vectores en forma numérica para poder, dice acá, utilizar o aplicar la fórmula U punto B cruz B, B cruz W.
Entonces voy a hacerlo, digamos, para este, el de la derecha. Ustedes igualarán el de la izquierda. Entonces, para el de la derecha, tomemos la información que proporciona ahí la figura, ¿cierto? Dice que, a ver, no está marcado de quién es U, quién es D, quién es W, no. Entonces, guiémonos con este. Dice que U sería este, o sea que el equivalente U sería este. 1, 1, 0. Este sería U. Este vector 0, 1, 1 sería el vector B. Y este vector 1, 0, 1 sería el equivalente al vector W. Listo. Entonces, tomemos nota de esa información y la clasificamos en ese orden. Es, eso se llamaría que antihorario, ¿cierto? U, V, W, orden alfabético antihorario. U, V, W. El U, 1, 1, 0. Entonces, bajemos por acá. Bajemos por acá. Ejemplo número 1 para la clase del día de hoy. Este primer ejemplo corresponde al punto 7B, costado derecho, 7B derecha. Taller 1, tercer corte, punto 7B derecha. Ya todas las coordenadas. Según esto, hay tres vectores, un vector U, un vector B y un vector W, que el taller los plantea como 1, 1, 0. Vamos acá, 1, 1, 0, 0, 1, 1, el siguiente que es U, 0, 1, 1, y el W es 1, 0, 1, 1, 0, 1. Listo. Bueno, estos tres vectores, si quiere puede dejarlos escritos así, o si quiere utilizar esta notación que les mencioné al comienzo de la clase, con vectores unitarios, fíjense. Entonces sería el primero pues con el I, el segundo con el J y el tercero con el Z, vectores unitarios I, J y K. Vectores unitarios I, J, K. ¿Sí? A Luis Fernando, idea, listo. Y J, K sería esto, escribir esto. 1 en la dirección I más 1 en la dirección J más 0 en la dirección K para el primero. 0 en la dirección I más 1 en la dirección J más 1 en la dirección K para el segundo. 1 en la dirección I más 0 en la dirección J más 1 en la dirección K para el tercero. Vemos que tres de estos tienen ceros, ¿cierto? Este de acá, este de acá y este de acá. Así que en los libros, cuando uno va a revisar libros como por ejemplo, si no lo tengo descargado, digamos, ¿cómo era su nombre? Creo que el nombre del libro era, se me olvidó el nombre, el autor era Peer y Johnston, Peer and Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros. Este libro es uno de los libros obligados que todo ingeniero debe tener, así sea fotocopiado, así sea descargado de internet, como sea, pero hay que tenerlo. Todo ingeniero debe tener este libro allá sus, en su biblioteca. Lo hay para estática y para dinámica, ¿no? Mecánica de materiales, mecánica vectorial para ingenieros. Listo. Bueno, en ese libro utilizan y bastante esa notación. Vamos a ver si por acá en YouTube nos muestran un ejemplo, no, un ejercicio resuelto, donde hagan uso de esa notación. A ver, Peer and Johnston,
Ejercicio resuelto. Sí, estática. Sí, estática. Por ejemplo, es. Ahí creo que no se escucha, ¿cierto? Pero querés saber el planteamiento que hace del ejercicio. Esto clásica, física, newtoniana. Sencillo. En donde utilizo esa, este tipo de ejercicios que es bastante útil esa notación vectorial con unitarios I, J y K. Vectores en tres dimensiones. Son las fuerzas que actúan en un carga. Vamos acá. Les decía que si este cero y este cero en ese libro o en los videos que ustedes consulten, que hagan uso de esa notación con unitarios, pues no lo van a escribir cero, sino que van a poner, tampoco escriben el 1, que van a poner. En vez de 1J ponen solamente, en vez de 1I, perdón, ponen 1I, ponen la I, en vez de 1J ponen la J, y en vez de 0K dejan el espacio. Aquí en vez de 1J ponen solo la J, en vez de 1K ponen K, donde se supone debería ir la I, es 0, y acá, creo que ya funcionó, sí, ahí está. Efectivamente, ahí está el profesor planteando vector exposición con la notación clásica para números unitarios y J y P. Bueno, y hace todo el desarrollo de estática. En la estática necesita pues bastante información, bastante precisa y los vectores suelen ser de gran utilidad. Y aquí falta el I, el J no va y el K. Bueno, para este ejercicio que ven acá, por ejemplo, este vector que sería el W, 102, comparándolo con este de acá, solo cambiaría esta coordenada, 102. Lo que significa que en el ejercicio que ustedes harán, pues aquí queda igual, pero aquí se acompañaría con un 2K. Es todo lo que cambia. Y si fuera menos 2, es decir, algo aquí no fuera 2 sino menos 2, entonces aquí se pondría, se pondría menos 2K. Es todo lo que hay que cambiar. Bueno, entonces ya teniendo claro cómo es que se usa esa notación, ahora sí vamos al planteamiento que nos interesa, que es el del determinante, este que vimos acá, o directamente con la fórmula, o directamente con los vectores MD3 a los que estamos acostumbrados. Hagámoslo todo, hagamos todo el planteamiento completo, ya usted cuando esté desarrollando su taller, pues verá cómo se siente más cómodo para utilizar de los que tenemos acá. Con la pregunta. Dice la pregunta en el taller que el volumen está dado por esta fórmula. La fórmula es valor absoluto de U punto P cruz W. Escribamos. El volumen está determinado por el valor absoluto de U punto P cruz W. U punto, paréntesis, P cruz W. Entonces hay que hacer dos operaciones. La primera operación es este producto cruz. Y cuando ya se tenga ese producto cruz, que es un vector, la segunda operación será un producto escalar o producto punto. Como ese producto punto puede dar negativo o puede dar positivo, ¿cierto? No importa que da positivo o negativo, ahí es donde uno utiliza el valor absoluto para convertirlo en una cantidad estrictamente positiva. Luego los volúmenes y las áreas no pueden dar negativas. Entonces comencemos efectuando este primer cálculo con los vectores que me dieron. Así que, dados estos tres vectores, hallemos el volumen. Hallar
el volumen. Solución. Bueno, la solución entonces queda. Primero nos toca plantear el producto cruz entre P y W. El producto cruz P con W será. Planteo el determinante o propongo el determinante. Ya sé que aquí me va a, me voy a escribir al unitario mi, al unitario J y al unitario K. Ya sé que en la segunda fila van los elementos del primer vector, que son los del P. Los elementos del P son 0, 1 y 1. 0, 1 y 1. Y ya sé que en el tercer renglón van los espacios para los elementos del vector W, que son 1, 0 y 1. 1, 0 y 1. Luego dice la fórmula. Es fácil aprendérsela. Dice que el primer determinante, que es de orden 2, le corresponde al vector unitario y lleva signo más. Ese determinante sugiere que señale el unitario y, tache la fila, tache la columna y que los cuatro números que me quedan, siempre es para vectores 3, determinante por cofactores, disminuyen 1, queda 2. Los cuatro elementos que quedan son 1, 1, 0, 1. Esos números van acá. 1, 1, 0, 1. Luego dice la fórmula que aquí va ahora es signo menos, que plantea otra vez un determinante de segundo orden, pero que ahora este determinante es a lo largo del unitario J, o sea, a lo largo del eje Y. Significa, tengo que ubicarme en el unitario J, tachar toda la fila, tachar toda la columna, y los números que quedaron, que son 0, 1, 1, 1, debo ubicarlos acá, en orden. 0, 1, 1, 1. Por último, dice la fórmula que otra vez vuelva a poner signo más, que otra vez hay que plantear un determinante de orden 2, que ahora este le pertenece al unitario K, que ese unitario K ahora es el que tengo que señalar, tachar toda la fila, toda la columna, y los números que queden son los que escribo en orden. 0, 1, 1, 0. Entonces, los números son 0, 1, 1, 0. Bueno, efectúo los tres determinantes. Ya esto no da ningún inconveniente. Esto no tiene ningún problema a estas alturas. Entonces, este producto, 1 por 1 me da 1. Este producto, 1 por 0 me da 0. Este producto, 0 por 1 me da 0. Este producto, 1 por 1 me da 1. Este producto, 0 por 0 me da 0. Y este producto, 1 por 1 me da 1. Dice que el vector producto cruz P cruz W va quedando así. El que baja menos el que sube, ¿cierto? 1 menos 0 positivo a lo largo del unitario. El que sigue, 0 menos 1, que baja menos el que sube. 0 menos 1 negativo, ¿cierto? Negativo, no olvidar ese detalle que no olvidar. Y va a lo largo del unitario J. El que sigue es positivo, el que baja es 0, el que sube es 1, 0 menos 1 lo pongo y va a lo largo del unitario K. Así como acabo de escribirlo en ese último renglón, sería el equivalente a lo que tendría escrito acá, ¿cierto? Precisamente acá, en este paso. Luego, opero y al operar voy a encontrar un resultado, al operar voy a encontrar un resultado como este, ¿cierto? O como este, o como este. Un vector que tiene coordenadas en Y, en J y en K. Entonces, bajo por acá, bajo por acá, resuelvo todos los paréntesis, sería 1 menos 0, 1 y 0 menos 1 es menos 1, pero como aquí hay un menos, queda más 1 J.
y 0 menos 1 es menos 1. Como aquí hay un más, ahí sí queda menos 1K. Entonces, hemos encontrado que el producto cruce entre los vectores P y W dio I más J menos K. Bueno, el producto cruz tiene la propiedad y es que este vector resultante es perpendicular tanto al P como al W y lo podemos probar, ¿cierto? Entonces, esto no lo están pidiendo en el ejercicio, pero lo podemos hacer. Probemos que el vector P cruz W es perpendicular, o sea, ortogonal al vector P y que P cruz W es perpendicular o ortogonal al vector W, ortogonal a los dos, simultáneamente. Para ello, lo que uno hace es lo siguiente. Para ello, lo que uno hace es lo siguiente. Entonces, bueno, azul porque pues esto no pertenece a él. La prueba de que dos vectores son ortogonales sería, bueno, escribamos este vector en la última forma que teníamos por acá, que sería esta, ¿cierto? Esta es la última forma para escribir, vamos a escribirla de esta manera, así en vectores clásicos R3, tal y como teníamos al comienzo el U, el B y el W. Entonces, no es gran cosa, es simplemente separar los números con comas dentro de un solo paréntesis. Entonces podemos dejarlo como paréntesis 1, coma, 1, coma, menos 1. De esta forma lo escribí para operar con el producto punto B y demostrar que da 0. Entonces recuérdese que esta expresión o esta de acá significa, según lo que está en el video que grabé y que tienen que por favor revisar, dos vectores, cualesquiera, dos vectores son ortogonales, o sea que entre ambos hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Los vectores son ortogonales, ángulo 90 grados, y su producto punto da 0. ¿Entiendes? Estos son dos vectores en R3, ¿no? R2 o R3, funciona igual. Ya en matrices, N o N por N, N por N, o en polinomios P sub N, pues ahí ya la definición no cambia. El producto tiene que dar 0, pero ya no se le llama producto punto, sino producto interno. Y ya no tendría sentido hablar de un ángulo entre dos matrices o entre dos polinomios. Este ángulo únicamente tiene sentido en dos y tres dimensiones. Bueno, probemos entonces que este primero da 0. Veamos, bajamos por acá un poquito. No olvidemos que el vector P es 0, 1, 1. El vector P es 0, 1, 1. Y que el vector B cruz W nos acabó de dar 1, 1, menos 1. Entonces, para estos dos, efectúo el producto punto. P punto P cruz W y tendré lo siguiente. Según lo visto en la clase anterior, esto sería 0, 1, 1, punto. El vector B cruz W fue lo que acabamos de obtener. 1, 1, menos 1. El producto punto, recuerden, según está en este video, se opera multiplicando todas las primeras componentes, todas las segundas componentes y todas las terceras componentes. Son a tres productos. Y esos tres productos se suman. Luego el primer producto que es 0 por 1, ¿cierto? Primera con primera, da 0. El segundo producto es este 1 por este 1, eso nos da 1. Y el tercer producto es este 1 por este menos 1.
Eso nos da menos 1. 1 por menos 1. Entonces, quedó 0 más 1 menos 1 y efectivamente son ortogonales porque el resultado da 0. Si hacemos lo mismo, si hacemos exactamente lo mismo con el otro vector, el vector W que es 1, 0, 1, y hacemos con el W que es 1, 0, 1, y otra vez el mismo vector V cruz W, coordenadas 1, 1, menos 1, no es muy difícil probar que W punto V cruz W también da 0. Es decir, haciendo todo esto de nuevo, pero con este vector en vez de este, da 0. Entonces, no hace falta hacerlo, bueno, se concluye que el producto cruz es ortogonal tanto al primero como al segundo, de los dos participantes de producto cruz. Bueno, ahora sí, pues vamos a lo que nos está preguntando acá. Y es algo parecido, pero ya no con W, sino fíjense acá con el vector U, tercero que no hemos usado. El de componentes 1, 1, 0. Entonces, cierro aquí el comentario, ¿cierto? Listo. Cierro aquí el comentario, listo. Y prosigo. Entonces, el vector U, el vector U, que es el de coordenadas 1, 1, 0, vector U, que es el de coordenadas 1, 1, 0, hay que operarlo en producto punto con el que obtuve del B cruz W. Es este que tengo acá y que me dio 1, 1, menos 1. Entonces, estos dos los opero. U punto B cruz W, ahí sí ya no se garantiza que dé 0. De hecho, no tendría que dar 0 porque si el volumen da 0, la operación da 0 significa que el volumen es 0. Y el único volumen que da 0 en la figura geométrica es el volumen de un punto. Entonces, esos tres vectores tendrían que coincidir en un punto para que eso fuera cierto. Y claramente en la figura pues vemos que no, esto pues va a dar una cantidad diferente. Entonces veamos. Primero el producto punto. El producto punto dice 1, 1, 0, que es el vector U, punto 1, 1, menos 1, que es el vector B cruz W, ¿cierto? Efectúo la misma operación de hace un instante, este por este y este por este. Sumo esos tres productos, veamos. 1 por 1 me da 1, 1 por 1 me da 1 también, y 0 por menos 1, ese me da 0. Entonces 1 más 1 menos 0 me da 2. Pudo haber dado positivo, pudo haber dado negativo, no importa. El hecho es que dé distinto de 0. Si da distinto de 0, bueno, ya sabemos que eso significa que no son ortogonales. Aquí, este y este significaba que son ortogonales. Pero esto no lo pedía por. Aquí dio 2 y lo último que faltaría por hacer es sacarle el valor absoluto a 2. Pues el valor absoluto B mayúscula, volumen, es igual a valor absoluto de U punto B cruz W. Decía que es el valor absoluto de un número positivo. El valor absoluto de un número positivo pues sigue siendo el. Hemos concluido que esto dio, el volumen dio, según los vectores, 2 unidades cúbicas, ¿cierto? No se sabe si son pulgadas, centímetros, metros, unidades cúbicas. O también se puede escribir como 2U a la 3, 2 unidades cúbicas. Es producto de aplicación a la física, por lo tanto, lleva unidades físicas. Demuestra el triple producto cruz, que está definido como el siguiente vector. Bueno, entonces,
Estas demostraciones, estas sí ya no las voy a trabajar, ¿cierto? Aquí dice U, P y W compruebe las identidades anteriores, literales A y C. Esto sí puede hacer. Ya, les dejo a ustedes las demostraciones y yo aquí resuelvo los papeles. Entonces, que tienen números, voy a hacer esto, voy a hacer el D para terminar esta primera parte del día de hoy con este tema de producto. Entonces, el taller, el taller uno, tercer corte, resuelvo el punto, este es el 7, ¿cierto? Punto 7, C, ¿no? 7, C, ¿no? Con la siguiente información. Dice así, dice, ya estuvo, bueno, E. Los puntos que se van haciendo acá, pues no es necesario que lo anexen al taller, porque ya está hecho. El D dice que U vale menos 2, 1, 0. Entonces, dado el vector U con coordenadas menos 2, 1, 0, P con coordenadas 1, 4, 2, P 1, 4, 2 y W con coordenadas menos 3, 1, 5. W con coordenadas menos 3, 1, 5. Compruebe esta identidad, la de A y C. Voy a comprobar la del C. Quedaré faltando la identidad de la A. La del C es U cruz P cruz W. Entonces compruebo con este la identidad de este U cruz P cruz W igual a U punto W por D. U punto W por D. Y este por no tiene punto ni cruz. Quiere decir que lo que está entre paréntesis es un no. Tantas veces el vector B. Menos U punto B W. Menos U punto B W. Aquí sería U punto B igual a un número. ¿Y qué significa? Menos tantas veces el vector W. Entonces hay que hacer una, dos, tres operaciones por este lado de la mano derecha. Tres operaciones. Mientras que por el lado de la mano izquierda hay que hacer tres operaciones. Total, cinco. Esta sería una y cuando ya se tenga ese resultado, conecta. Dos. Las cinco operaciones, dos aquí, tres allá, tienen que dar lo mismo. Y aquí da un número. Y aquí da un número y es el mismo. Entonces la identidad queda aprobada. Y esto es lo que toca hacer. A la izquierda y a la derecha quede igual. Vamos a probar esa identidad entonces, comenzando pues por la izquierda, con B cruz W. B cruz W, según el planteamiento que hicimos hace un instante, dice toca colocar aquí J y aquí K. En la segunda fila poner el vector B, 1, 4, 2 sus componentes. En la tercera el vector W sus componentes, menos 3, 1, 5 y operar. Bueno, entonces, como aquí ya sabemos la forma en la que hay que operar este producto cruz, ¿cierto? Uno ya puede empezar a omitir pasos. Entonces, hagamos. Si ya sé que el primer elemento lleva la coordenada, va en la coordenada de X a lo largo de X, que sea dirigido por el vector necesario Y, tendría que resolver este determinante eh, de 2 por 2 con elementos 4, 2, 1, 5, ¿cierto? Ahí ya sé que tengo que operar. 4 por 5 queda 20 y restarle 2 por 1 queda 2. 20 menos 9, puedo saltar paso. 20 menos 2 a lo largo del que siempre es positivo, no hay problema. Ese es el que hay que estar cuidadoso y acordarse que es el que lleva menos. Tacho por acá el J, tacho su fila, tacho su columna y me quedan estos cuatro.
Luego plantearía el determinante con los elementos 1, 2, menos 3, 5 y opero, lo cual dará 5 por 1, 5, menos 6 por 2, 6. 5 por 1, 5, menos 6. Más 6, 5 más 6. Y escribo entonces 5 menos 6, más 6, a lo largo del unitario J. Más, el último ya se sabe que es, al igual que el primero, positivo. Más, tacharía esta acá con toda esta fila, toda esta columna y me quedan cuatro números, 1, 4, 1, 3, 1, calculo su determinante. Queda 1 por 1, 1, menos 12. 1 menos 12. 1 más 12. Ya. Esto me dio, entonces, 20 menos 2, 18. Esto me dio 5 menos 5 más 6, 11. Va entonces con menos y en 10 de J. Y esto me dio 12 más 1, 13 a lo largo del unitario K y también va con signo más. Este es el vector, ¿cierto? Resultante, pero lo voy a utilizar de esta manera, que me parece más práctico, porque ahorita toca hacer producto punto, ¿cierto? Y es 18, menos 11, 13. Bueno, ahí ya calculé el primero de los 5 que tengo que hacer. El segundo es un producto cruz con el que acabo de hacer. Entonces, otro producto cruz, que ahora es U cruz arterial. P cruz W significa que vuelvo a plantear acá el unitario I, el unitario J, el unitario K. Ahora en la primera fila van los elementos del U, que son menos 2, 1 y 0, la parte superior de la pantalla. Y aquí en el último renglón van los elementos del que acabamos de tener, que sería 18, menos 11 y 3. Entonces, empiezo a operar, ¿cierto? Ya sé que te comienza con signo más, que tengo que tachar acá y acá, y que tengo que operar este determinante. En otras palabras, tengo que operar estos dos. Así que queda 13 por una 13, y le resto 0, ¿cierto? 13 menos 0, 13. Entonces me quedó 13. Aquí va menos. Ya sé que tengo que señalar al J, que tachar la fila, tachar la columna y operar este con este y este con este. Es decir, menos 2 por 13, menos 26, y 18 por 0 da 0, entonces da menos 26. Si aquí da menos 26, ¿cierto? Y aquí por fuera tengo signo menos, me queda más fácil, pues, operar ley de signos y poner de una vez más. Por último, ya sé que toca tachar esta es su fila, esta es su columna, y operar estos cuatro números, esta matriz 2 por 2, determinante, y lo que menos por menos más, 2 por 11, 22, 18 por 1, 18, así que se le resta 18. 22 menos 18 es 4 positivo. Listo este vector producto cruz. Esto es lo que se llama triple producto cruz. Y ese triple producto cruz dio, en definitiva, este resultado. A este resultado es lo que tenemos que llegar, pero ahora con el lado de la mano derecha de esta identidad. Vamos señalando por acá lo siguiente, y es que esta operación me dio todo esto. Entonces, toda esta operación, que ahí son tres cálculos, ¿cierto? Me tiene que dar, veamos a ver si sí. Entonces, la primera operación que tengo que hacer es la siguiente. Dice que es un producto punto U punto W y que vaya a lo largo del vector B. Esa operación es, bueno, dejemos lo del vector B para el final. Hagamos solo el producto punto. El producto punto entre U y B, bajemos un poquito la pantalla para que lo veamos.
es U. El vector U tiene coordenadas -2, 1, 0. Punto. El vector W tiene coordenadas -3, 1, 5. -3, 1, 5. Bueno, hay que multiplicar primera componente con primera componente, queda por menos más, 6 por 2, 6. Segunda con segunda queda 1 por 1, 1. Tercera con tercera, 0 por 5, 0. 6 más 1 da 7. Cuarta operación, toca ahora operar U con B, ¿no? U punto B. Entonces, el vector U es el mismo, pero ahora con B es este de acá, ¿cierto? Como este es 1, 4, 2. Se vuelve a poner el -2, 1, 0, vector 1, y punto el B, que es este de acá, 1, 4, 2. 1, 4, 2. Primera componente con primera componente, -2 por 1, -2. Segunda con segunda da 1 por 4, 4. Tercera con tercera queda 0. -2 más 4, 2 positivos. Ahí va. 1, 2, 3, 4 operaciones. Falta la última. La última operación dice el lado de la mano derecha, ¿cierto? Voy a cambiarle el color al resaltador, porque sería toda esta. Dice el lado de la mano derecha que estos dos números que acabé de obtener, ¿cierto? Estos dos números que acabé de obtener, este número de acá, U.W, me acabo de dar 7, y el otro número, U.B, me acabo de dar 2. Entonces, resuelva la operación 7B menos 2W. Esa es la operación faltante. Entonces, 7B menos 2W. 7B menos 2W. Esa es la operación que me hace falta. Bueno, entonces, 7 veces el vector B. El vector B lo tengo acá. Es el de 1, 4, 2. De coordenadas 1, 4, 2. 1, 4, 2. Más signo menos. Vamos, 2. El vector W es este segundo que tengo por acá. Es el de coordenadas -3, 1, 5. Bueno, para operarlo, tendría que aplicar propiedad distributiva. O sea, distribuir este 7 con este 1, con este 4 y con este 2. Distribuir este 2 con este -3, con el 1 o con el 5. Y restar los dos vectores que me queden. 7 por 1, 7. 7 por 4, 28. 7 por 2, 14. Menos. 2 va con -3, queda -6. 2 va con 1, queda 2. 2 va con 5, queda 10. Listo, los dos vectores para sumarlos, o bueno, restarlos, ¿cierto? Y la resta da 7 menos -6. 7 más 6, ¿cierto? 28 menos 2. 28 menos 2. 14 menos 10. 14 menos 10. Conclusión, 7 más 6, 13. 28 menos 2, 26. 14 menos 10, 4. Y efectivamente es lo mismo que habíamos obtenido acá. Se comprueba o queda demostrado entonces que la identidad es cierta. Todo esto entonces dio como resultado a este cálculo, a esta operación.
Listo. Cuando entonces aquí en los talleres pidan demostrar identidades, ¿cierto? Con números bien definidos, toca hacerlo por ambos lados. Lo de la izquierda que les dé tiene que ser igual a lo de la derecha. Entonces aquí en el D quedó faltando literal A. Si lo hace para entregar. Bueno, con esto entonces cerramos la primera hora de clase del día de hoy y pasamos al segundo tema que ya corresponde a la unidad número 6 del curso. Este pertenece a el capítulo de transformación lineal. Para definir qué es una transformación lineal, también llamada aplicación lineal, una aplicación en el sentido físico o de ingeniería, sino aplicación en un sentido, concepto estrictamente matemático. La aplicación es una función. Entonces, para trabajar el concepto de transformación lineal, vamos a requerir dos espacios vectoriales. Entonces, la notación de transformación lineal se va a escribir en adelante con la letra T mayúscula de transformación, con unos dos puntos que implican la operación entre cuál y cuál espacio vectorial se trabaja. Suponga que un primer espacio vectorial es B, que un segundo espacio vectorial es W, que a este espacio vectorial B se le llama espacio de salida, que a este espacio W se le llama espacio de llegada, ¿cierto? En esta notación, en una notación un poquito más estricta, el espacio de salida se conoce con el nombre de dominio de T, mientras que el espacio de llegada, W, se conoce con el nombre de codominio de T. En el dominio vamos a tener la preimagen, el kernel o el núcleo. Veamos qué significa eso. Entonces, tomamos por acá esta figura, planteemos esto aquí así, tomamos por acá esta otra figura, planteémosla aquí así, ¿no? Usemos este color para indicar la transformación de un punto dado en el espacio vectorial B. A ese punto vamos a llamarlo B minúscula. Cuando este punto se opera a través de la transformación T, produce una imagen llamada W minúscula. Y esa W minúscula pertenece al espacio vectorial W mayúscula. En donde se encuentre atrapado el vector P, allí vamos a decir que hay un kernel o núcleo. Lo queda por encima. Así a ver si. No, lo voy a escribir abajo porque lo oculta. Así. Donde se encuentra atrapado el vector P está su kernel o núcleo. Se llama kernel o núcleo. Sería todo este conjunto pequeño. Está totalmente contenido en P. Y a este vector P se le da el nombre de preimagen. Vector P se le llama preimagen. ¿Preimagen de quién? De W.
preimagen de W. Después de efectuar la transformación lineal, entonces produce este W. Este vector W se llama imagen. Imagen de P. Y esos vectores imágenes también están atrapados en un conjunto al cual se le llama rango o contradominio. Se le llama rango o contradominio. Bueno, veamos entonces, ¿qué condiciones debe cumplir una función o una aplicación T mayúscula para ser considerada una transformación lineal? Tenemos lo siguiente. La función de mapeo o función transformación lineal T que trabaja o toma vectores en P y entrega imágenes en W, ¿sí? De P a de P en W, se lee así, T, T, B en W, la lectura que se hace de esto, T de P en W, bueno, se dice que es transformación lineal de L, bien, eso significa transformación lineal de L, si y solo si satisface los siguientes dos axiomas. Esto nos va a recordar por allá cuando vimos subespacios vectoriales. Los dos axiomas son axioma número 1, A1, axioma número 1. La transformación de la suma de dos vectores U más B da como resultado la transformación de U más la transformación de B. Esto es parecido a las derivadas, a los límites, a las integrales, ¿cierto? Por ejemplo, en derivadas, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Axioma número 2. La transformada de una cantidad escalar C que multiplique a cualquiera de los dos vectores, digamos U, es igual a CB, la transformada de U. Esto es lo que integrales o derivadas o límites diría uno que, por ejemplo, la derivada de un producto de una de las dos constantes igual a la constante por la derivada de la función. Veamos, por ejemplo, pueden haber casos en los que sí sean funciones y pueden haber casos en los que no sean funciones. Digamos, la más evidente de que este caso no es transformación lineal sería la siguiente. No es transformación lineal decir, no es transformación lineal decir, seno de x más y, dado que no es lo mismo que seno de x más seno de y. Esto es falso. No es una identidad, esto es falso. Otra que tampoco sería una transformación lineal. Por ejemplo, el logaritmo natural de x más y. Pasa lo mismo. No es lo mismo que decir logaritmo de x más logaritmo de y. Porque esto de acá es la suma, es el seno para la suma de dos ángulos. Y esto de acá eh, no tiene una identidad plenamente definida. El logaritmo para la suma de dos cantidades. Para el producto sí, hay propiedades que sí, pero para la suma. Una que sí lo sea. Entonces, veamos ejemplo de una que sí sea transformación lineal.
Entonces, por ejemplo, la integral de la suma de dos funciones f y g. Entonces, la integral de esta suma de dos funciones, sí es igual a la suma de la integral del primero con la integral del segundo. Esto sucede también con límites, esto sucede también con derivadas. Bueno, como estos dos axiomas se tienen que cumplir siempre, como tras en el diagrama, mencionamos dos conceptos que son los mismos que aparecen por acá en el taller. Entonces, quitemos el salto de página y dejémoslo así continuo. Eso. Transformaciones lineales, punto número 8. Es decir, hagamos un recuento. Espacios con producto interno. En estos ejercicios, fíjese de determina las coordenadas del vector W con respecto a la base ortonormal obtenida previamente. La base ortonormal es lo que se trabajó en el video que está grabado en YouTube mediante el procedimiento Gram-Schmidt. Pues hay que construir, obtener la base ortonormal y luego, siguiendo este video guía, ahí sí, después de tenerla, utilizar este vector W para escribir las coordenadas con respecto a esa base. Esto no es con respecto a estos vectores, sino la base ortonormal. Es un procedimiento de dos fases. Ese video que les menciono también les sirve para resolver el 2, para el 3, ¿cierto? Bueno, y así hasta lo que vimos en la primera hora de la clase del día de hoy, que sería para resolver el punto 6 y el punto 7, que es producto cruz. Y ya del punto 8 en adelante es lo que estamos comenzando a trabajar. Entonces, 8, transformaciones lineales, se considere las funciones T1 y T2 definidas por estas expresiones. Dice A y B. Demuestre para cada una que las transformaciones cumplen los axiomas de la suma, el axioma del producto escalar. A y B, justo lo que estamos es trabajando estos dos axiomas. Estos que están en verde. Axioma 1, axioma 2 sería literal A, literal B para estas dos. T. Encuentre para cada función las imágenes de los vectores. Bueno, entonces, eh, tomemos una de las dos, voy a escoger la primera, y con la primera voy a resolver el A, B, C y D. ¿Listo? O sea, la mitad del ejercicio 8. Veamos entonces cómo hay que trabajar este punto cuando dan una transformación definida mediante una operación específica, cómo se escribe y cómo se obtienen los resultados. Y bueno, con este ejercicio, 4 literales, acabaremos la clase del día de hoy. Entonces, ejemplo número 3 para el día de hoy es del taller 1, tercer corte, punto 8, completo. Completo para T1. Completo para T1. Así que ustedes van a hacer el de T2 y ese es el que entregan la otra semana. Dice que la transformación lineal T1 viene dada por B1, B2, B3. La transformación se lee como que está actuando sobre un vector de tres componentes. Vector R3. Entonces, B3. Está dada por B2 menos B1. Entonces, pongo aquí paréntesis, B2 menos B1. Va una coma. B1 más B3. B1 más B3. Va la otra coma. Y la última componente, 2B1. 2B1. Entonces, esto es la notación que
La notación general que hace un instante habíamos planteado, entiéndase que me refiero a transformación T de P en W, ya la podemos definir de una manera mucho más específica como T se llama T1, dos puntos, de qué espacio a qué espacio está yendo esa transformación. Este vector que está tomando aquí es un vector de tres componentes, que ese vector dice que el espacio vectorial P es R3. Por otro lado, el igual, lo que está al lado de la mano derecha, produce un vector con una, dos y tres componentes también. Entonces, es de R3 en R3. De R3 en R3. Este también es de T3, de R3 en R3, ¿cierto? Vamos a ver si hay uno distinto por acá más abajo. De P sub 2 en P sub 2, L2 en L2, M2 por 2, M2 por 4, pues ya son matrices. No, más por acá, L3, L3, L2, L2. Esto es distinta. El punto 15, literal A, dice que la transformación toma valores XY, y XY es un par ordenado, o sea, R2. Pero el lado derecho de la igualdad es un paréntesis con una, dos comas, o sea, con tres elementos. Esto es R3. El punto 15 literal A del taller, 15 literal A, es una transformación de R2 en R3. Ahí sí es una transformación en dos espacios vectoriales distintos. Mientras que el del punto 8, las dos transformaciones del punto 8 son de R3 en R3, o sea, sobre el mismo espacio vectorial. Bueno, eso es para saber que, es el borrador este. Eso es para saber que va a obtener al final uno con qué se comienza a trabajar. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo hay que resolver este primer literal? Pues vamos acá al taller 8, el literal A dice, demuestre que es una transformación lineal. Entonces, para demostrar que es una transformación lineal, ¿listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo primero, entonces, sería ir acá, literal A, y plantear dos vectores, cualesquiera. Sea un vector, como aquí ya estoy usando la letra B, voy a usar un vector, voy a usar un vector U con componentes U1, U2 y U3, y voy a usar otro vector W, con componentes W1, W1, W2 y W3. Defino dos vectores distintos, con letra distinta para no mezclar ahí. Listo. Si voy a plantear el primer axioma, recuerden que el axioma 1 decía la transformación lineal de U más B tiene que dar transformación lineal de U más transformación lineal de B. Aquí estoy utilizando en vez de la letra B, la letra W. Quito aquí esto y cambio por letra W. Listo. Entonces, U más W, según esta construcción que tengo por acá, ¿cierto? Entonces, la transformación U más W, primero sumo los dos vectores, o sea, U1, U2
U3 con W1, W2, W3, pues no es más, sino el vector U1 más W1, U2 más W2, coma, U3 más W3, W3. Listo. A esta expresión hay que hacerle la transformación que dice el problema. Entonces, para aplicarle la transformación que dice el problema, voy a utilizar aquí estos corchetes para decir que esto es lo que voy a reemplazar en la fórmula como B1. Esto es lo que voy a reemplazar como B2 y esto es lo que voy a reemplazar como B3. Ahora sí estoy usando la definición que me dieron, con la letra que me dieron. Entonces, eso lo hago para plantear lo siguiente. Pues entonces quito esto para que en el espacio y escribo. Entonces, no, ejemplo, escribámoslo acá. Dice, la componente 2, réstela con la componente 1. Entonces, B2 menos B1. Estoy haciendo esta primera operación. P2 menos P1 sería tomar aquí lo que obtuve como U2 más W2, eso es B2, ¿cierto? Y lo resto con B1, que sería U1 más W1, eso es B1. Listo. Este planteamiento, que es la primera coordenada de la transformación, lo reagrupo. Primero con las letras U, entonces rompiendo paréntesis, sería rompiendo y volviendo a escribir paréntesis. Agrupo todo lo que tiene letra U. U2 menos U1. U2 menos U1. Y aquí va, ya no menos sino más, W2 menos W1. W2 menos W1. Entonces, esto y esto es lo mismo, pero organizado de forma distinta. Porque esto fue lo que planteé según esta componente para trabajar este y este, ¿cierto? Pero esto que obtuve acá es agrupando en dos paréntesis distintos todo lo que tiene U y todo lo que tiene W. U2 menos U1, paréntesis, W2 menos W1, paréntesis. Bueno, esto mismo lo tengo que hacer ahora con la segunda componente de la transformación, B1 más B3. Entonces, bajo aquí un poquito, escribo B1, B1 más B3, y B1 más B3 sería sumar U1 más W1 con B3, que es U3 más W3. Hago lo mismo, agrupo U, agrupo W. Al agrupar U quedaría U1 más U3, U1 más U3. Ahora agrupo W, W1 más W3, W1 más W3. Finalmente, la tercera coordenada de la transformación es el doble de B1. Entonces, escribo por acá el doble de B1. El doble de B1 sería 2U1 más W1. Como ahí no hay que agrupar, solo toca separar. Me queda 2U1 más 2W1. Quiere decir entonces que la transformación aplicando sobre este vector, ¿cierto? La transformación dada
T aplicando, operando sobre el vector B1, B2, B3, dio. Todo esto en la primera componente. Entonces, paréntesis grande, paréntesis pequeño. U2 menos U1 más W2 menos W1. Todo esto va en la primera componente. Se separo con una coma. Coma. Todo esto ahora va en la segunda componente. Entonces, paréntesis U1 más U3 más W1 más W3. Todo esto se separa con una coma porque es la segunda componente. Y todo esto va en la tercera componente. Así que escribo 2U1 más 2W1. Ahí cerraría el paréntesis grande. Voy a cambiarle el color del paréntesis grande. Voy a poner de color rojo. Entonces muevo un poquito para acá. Quito este paréntesis que es el grande y lo pinto de color rojo. Listo. Ese sería el resultado de la transformación. Ahora, el resultado de la transformación, para que la prueba del axioma quede completa, hay que separar esto, todo esto, en dos vectores. Por eso fue que se organizó con U y con W, W, para separarlo en dos. Entonces, el primer vector sería igual, paréntesis grande de color rojo, y escribiría todo lo que tiene U. U2 menos U1 ya no necesita paréntesis, va separado con una coma, este ya. U1 más U3, U1 más U3, ¿listo? El que sigue es 2U1, 2U1. Ahí cierra el paréntesis. Todo eso es del vector llamado U. U. Más exactamente eso es T de U. Más el que sigue, paréntesis grande. Ahora viene todo lo de W. Este, que sería W2 menos W1, coma. Segunda componente, W1 más W3, coma. Tercera componente, 2W1, ahí cierra el paréntesis. Todo eso que viene ahí es la transformación del vector W. Y hemos concluido entonces que efectivamente la transformación de la suma U más B nos ha, nos ha producido la suma, o como resultado la suma, transformación de U más transformación de W. Transformación de U más transformación de W. Ahí queda listo entonces el axioma 1. Vamos con el 2. El 2 ya pues requiere muchos menos pasos porque es solo multiplicar por un escalar. Listo. El axioma 2 dice aquí arriba, estaba en color verde, multiplique por un escalar. Axioma 2, veamos, axioma 2, hay que probar que la transformación de C veces el vector U es igual a C veces la transformación del vector U. Entonces esto da transformación del vector CU, transformación del vector C. Es lo mismo que la transformación de CU1
coma, CU2, coma, CU3. Según el ejercicio, digamos por acá, mira, ahí está, tiene que dar componente 2 menos componente 1. Componente 2 es CU2 menos componente 1, que es CU1. Eso no, coma. La componente 1 más la componente 3. Entonces, CU1 más componente 3, que es CU3. Coma. Y dos veces la componente 1. Pongo entonces dos veces CU1, la componente 1. Listo. Como esto fue lo que dio, y pues también podemos observar que la letra C se encuentra en todos los términos, acá, 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 acá y acá, podemos factorizar esa letra C para escribir C veces U2 menos U1, U1 más U3 y 2U1. Y esto, de nuevo, como ven en la parte superior, es exactamente lo mismo que tener la transformación de U. Esto es igual a T de U. Así que se concluye que todo da T veces la transformación de U. O sea que si se cumple T veces la transformación de U es igual a T veces T, la transformación de T veces U. Ahí se cumple el axioma 2. Bueno, entonces, con eso ahí ya habríamos resuelto el literal A y el literal B. Demuestre esto, demuestre esto. Viene el literal C. Encuentre para cada función las imágenes de los vectores. Listo. Voy a apoyarme aquí, ya que tengo el recurso, voy a apoyarme con la calculadora de matrices. Entonces, calculemos la imagen de un vector, de este, 2, 3, 0. Entonces, la imagen del vector 2, 3, 0 significa lo siguiente. Dice que si literal C, la literal B, axioma 2, y este de acá atrás, el axioma 1, era el literal A. Ahí está. Ah, bueno, literal C. Dado el vector B con coordenadas 2, 3, 0, haría falta este, ustedes, 2, 3, 0, allí la transformación de ese vector. Entonces, allí T, T, 2, 3, 0. Bueno, como ven es bastante simple, basta con reemplazar en esta estructura, ¿cierto? Que es la misma para todos. Veamos a ver cómo queda. Entiéndase que esta componente es B1, hace las veces de B1, esta hace las veces de B2, y este 0 hace las veces de la componente 3. Por lo tanto, la transformación de 2, 3, 0 queda, según esta estructura, ¿cierto? Queda, paréntesis, la segunda componente menos la primera. O sea, 3 menos 2. La primera componente más la tercera. Entonces va a dar 2 más 0. Dos veces la primera componente. Dos veces la primera componente. Solo es reemplazar, y esto nos dio 3 menos 2, 1. 2 más 0, 2. Y 2 por 2, 4. Ahí ya quedó la transformada del vector 2, 3, 0. Con eso queda respondida la mitad del literal C. Faltaría esto. Ustedes lo hacen.
y el D. Ya solo nos queda 10 minutos. Bueno, encuentre para cada función las preimágenes de este vector y este vector. Voy a hacer esto. A ver, se dejarían este. 4, 1 menos 1. Entonces, cuarta y última pregunta. Literal de halle la preimagen del vector W que nos lo dan como 4, 1 menos 1. 4, 1 menos 1. Como ven, la imagen, la imagen hace referencia al vector B. Imagen. Mientras que la preimagen hace referencia al vector W. Es decir, toca hallar las componentes B1, B2, B3. Eso es lo que pregunta. B1 cuánto vale, B2 cuánto vale y B3 cuánto vale. O dicho de otra manera, qué terna, qué tres valores, qué ternas, al someterse a esta transformación, da como resultado este vector. Toca plantear un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahí están las tres incógnitas. Bueno, entonces utilicemos ahí esta estructura para guiarnos. El planteamiento sería el siguiente. Solución. Tenemos la primera ecuación, toca plantear la segunda componente menos la primera. Entonces, segunda componente de 2 menos la primera, y eso da la primera componente del vector que me están dando, o sea, 4. Entonces, primera componente. Segunda componente, según esta estructura, y se deduce que es la suma entre la primera y la tercera. Entonces, si sumo la primera componente con la tercera, me da de la mitad. 1. Esto es ecuación para segunda componente. Y esta de acá dice que al duplicar la primera componente, obtengo la tercera. Al duplicar la primera componente, que es B1, obtengo menos 1. Tercera componente. Entonces, ya que no tenemos casi tiempo, pues planteemos un sistema y lo sacamos con el aplicativo. Entonces, el sistema es bien organizado primero, ¿cierto? Para poder ubicar cómo debe ser cada cosa en su lugar. Dice, P1, toca ponerlo de primeras, menos P1. P2 toca ponerlo de segundas, es positivo, y no tiene componente 3. Entonces queda un espacio, igual a 4. Para la segunda, P1 sí está en su sitio, P2 no está ausente, entonces queda espacio. Y B3 se pone acá, de última. Igual a esa ecuación a 1. Para la tercera, 2B1 se pone acá, no hay B2, no hay B3, la ecuación se iguala a menos 1. Este sistema lo podemos plantear matricialmente de la siguiente forma. Menos 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0. Esa sería la matriz de coeficientes, la clásica matriz A. El vector de incógnitas es P1, P2, P3, el clásico vector X, y el vector de soluciones, pues lo que está a la derecha, 4, 1, es uno positivo, el negativo va acá del medio.
vector B. Entonces, sabiendo que este es el planteamiento clásico matricial, uno tiene claro que si la ecuación matricial es AX igual a B, entonces la incógnita X se obtiene con la inversa. La inversa de A multiplicando a B. Esto es lo que vamos a operar aquí en el aplicativo. Y por acá sale la matriz. Menos 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0 y 4, 1, menos 1 es el vector B. Vamos al aplicativo. Abramos por acá la calculadora de matrices. Limpiémosla y empecemos a ubicar. Bueno, entonces aquí donde dice matriz A, ¿cierto? Costado izquierdo, van los elementos menos 1, 1, 0, segunda fila 1, 0, 1, y tercera fila 2, 0, 0. Aquí en la matriz B, pues, colocamos los elementos, columnas, ¿cierto? 4, 1, menos 1. Esta matriz es a la que se le saca la inversa. Es donde dice matriz inversa, le damos clic. Listo. Este clic nos ha ahorrado todo lo que es eliminación, sustitución, separación o eliminación gaussiana o gaussiana. Voto de una vez la respuesta. Ese resultado, donde dice acá insertar en A, le damos clic y ya estuvo. Esta es la matriz. 0, 0 medio, 1, 0 medio, 0, 1 menos 1 medio. Luego, la solución al ejercicio termina multiplicando. Aquí donde dice A por B, multiplicación, operamos y estos son los vectores, el vector con las entradas que resuelven el ejercicio. Menos 1 medio, 7 medios, 3 medios. Entonces, menos 1 medio, 3 medios y 7 medios, ¿cierto? Menos 1 medio, 7 medios, 3 medios. Sí, está el patrón. 7 medios, 3 medios. 7 medios, 3. Se concluye entonces que este B1 corresponde a menos 1 medio, este B2 corresponde a 7 medios y el B3 es 3 medios. Luego, el vector que me está pidiendo el problema es, conclusión, B igual a menos 1 medio, 7 medios y 3 medios. Ustedes pueden entonces utilizar el aplicativo también para hacer presentaciones, para el PC o para el celular, que les ayuden con estos cálculos. Hay otros que sí, definitivamente no pueden hacerlo por aplicación, como las demostraciones que vimos aquí hace un instante. Esta demostración que se hizo para el axioma 2, esta demostración que se hizo para el axioma 1, ahí sí no hay nada que hacer. Pero cuando son numéricos, como por ejemplo lo que vimos la hora anterior, de producto cruz, ¿cierto? O en lo último que hicimos de la imagen y preimagen, entonces ahí sí el aplicativo les será de gran utilidad. Bueno, ingenieros, por el día de hoy esto ha sido todo. Esta clase, si no la puedo subir a YouTube, entonces quedará ahí en la carpeta Drive del curso para que la revisen nuevamente, ¿cierto? Los que entraron tarde o los que entraron. Y el video de YouTube, ese sí hay que verlo varias veces, por favor, para que comiencen con su taller, que vamos hoy ya, digamos, casi, ya superamos la mitad del taller, ¿cierto? El martes veremos todo lo que se necesita para terminar este taller 1. Y bueno, a partir del viernes, o sea, del 8, comenzaremos ya con el taller 2, la fase final del curso, todo así virtual porque no pudimos de otra manera. Y bueno, no les quito más tiempo. Nos vemos el próximo martes. Listo, profe, muchas gracias.
Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Que descanse. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Profe, es que tenía una preguntita. Dígame. Espéreme y saco por acá la hojita. Profe, una pregunta. Entonces, para definir los porcentajes de los trabajos en clase son los talleres y ya. Posiblemente solo alcancemos a hacer unos dos o tres actividades en clase que junto con los talleres, pues ya representarían la nota, ¿no? Y parcial, pues, ese sí se conserva en su 10%, se le asigna una fecha, creo que quedó para el 4, lunes 4. Hay selección múltiple, hay bueno, otras facilidades para que ustedes dejen este tercer corte con una nota mm, más altica que los anteriores. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, no sé si ahí ve mi pantalla o la foto que subí. Sí, se ve bien. Ok, teniendo en cuenta la explicación de hoy, el punto 15 me quedó mal. No, no es que haya quedado mal, pero están pidiendo la matriz estándar y para la matriz estándar se sugiere revisar esos dos videos guía. Tiene como otra estrategia para poder llegar a esa matriz estándar asociada a la transformación. Si no es que esté mal, sino que creo que falta un poquito más de procedimiento. Ah, ok, sí, es que pues usualmente esos puntos los hice ayer en tutorías, entonces pues así que como me explicó él, Sí, pero, pero pues teniendo en cuenta la explicación de hoy sí como que cambia. sí, le faltarían un par de cositas por ahí, pero pues no es que haya sido un mal comienzo. De hecho, está bien empezado. Toca seguirlo. Ahí va bien, mejor dicho. Muy bien, ingeniero. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo, profe, chao, gracias. Hasta luego, ingenieros. Nos vemos el lunes, ¿El lunes o el martes? el martes. Listo, profe. Listo, chao.